Bien, chicos, bueno, vamos entonces nosotros a trabajar de la siguiente manera. Van a tener guías como estas que les estoy presentando, en las cuales solamente a medida que vamos a ir trabajando, por decir acá nos está diciendo la clase uno. Esta clase que fue direccionada el día, la semana pasada, el jueves pasado, está colgada en el internet. Entonces, vamos a tratar de que ustedes también se ordenen en esa parte. Yo sé que recién lo están ingresando, pero como ya le dije, la demanda ha sido de tal forma de que de repente por ahí no ha habido un establecimiento, inclusive iba a ser un filtro, ¿no? De ya no ser tantos, ¿no? Entonces, bueno, sí, en vista de ese esfuerzo, tratemos de todos colaborar. Y bueno, van a tener estas guías en las cuales va a estar la teoría. Les pido, por favor, yo no voy a dedicarme a explicar esto básicamente va a ser una lectura, solamente voy a orientar de repente algunos puntos que considero importantes y a la vez hacerle más que todo demostraciones físicas. Eso es lo que busco, ¿no? Porque muchas veces cuando ven mucho texto a veces se marean y no quiero eso. A veces, por decir, en este curso, en tan corto tiempo, tratamos de que los temas sean directos, ¿no? Y en los cuales obviamente podamos nosotros también adaptarnos a esto, a este nuevo ritmo. Entonces, vamos a tener que hacerlo de esta forma. Estas guías de por sí tienen la información directa. Esto de por sí ya lo he desarrollado la semana pasada. Pueden ver el video, señores, los he pasado. Si no, les voy a también dar ahí el canal donde está colgado el video para que ustedes puedan tener acceso. Y así como esta clase que también va a estar colgada en la red, ¿no? Va a estar en algunos casos en modo oculto, algunas clases van a estar en modo oculto y otras clases van a estar en modo abierto, ¿no? Entonces, por ahí que de repente vamos a tener en cuenta eso. Ya, por decir aquí, ya les estaba explicando todos los grupos, espero que ya cerremos de repente ya con el número de por sí es de mi canal y aquí ya estamos colocando obviamente lo que vendría a ser las clases para que ustedes puedan tener la posibilidad de acceder a ellas. Algunos videos son de mi canal propiamente, de mis clases que yo dicto en otras instituciones, ¿no? También tienen ahí la posibilidad de acceder a ellas. Claro que están en modo oculto y yo les pediría que se suscriban, ¿no? De repente para que puedan tener acceso a ellas, ¿no? De ser necesario. Bien, chicos, entonces voy a comenzar explicando la guía número uno, ¿no? La guía número uno para un poquito para alinearnos con todos, ¿no? Esta guía de por sí les explico, hay una información obviamente teórica con la cual nosotros vamos a representar. Acá vemos justamente el primer tema que fue la semana pasada, fundamentos y plan de estudio, y en lo cual llegamos a observar y nos basamos en esta información, ¿no? Acá llegamos viendo el tipo de placa con el cual nosotros vamos a trabajar. Cuando hablamos de celulares, hablamos también de la evolución de la electrónica, que esa es electrónica compacta reducida, que en este momento estamos utilizando como celulares, tabletas, como de repente laptops, computadoras personales, y en las cuales obviamente se habla de lo que vendría a ser la microelectrónica. Y cuando destapamos estos equipos vamos a encontrar componentes como estos, muy reducidos, muy compactos y que obviamente van a ser en un primer momento como de repente algo totalmente nuevo, porque esto lo ven tan pequeño, lo ven tan reducido que a veces genera como una especie de rechazo, ¿no? Por lo mismo que lo ven complicado y todo ello. No debería ser así. Poco a poco van ustedes a acostumbrarse de repente a trabajar a estos niveles. Inclusive algunas personas que de repente por ahí tienen cierta experiencia y muchas veces se resisten a trabajar a este nivel, puesto que lo ven muy compacto, muy reducido, y lo cual no debería ser así. La electrónica en sí no ha cambiado, ¿no? Su funcionamiento, sigue siendo los componentes los mismos. Lo único que ha cambiado es en su forma física, ¿no? Dispositivos más pequeños, más reducidos. Por decir, ¿no? En electrónica convencional se trabaja con las resistencias mediante el código de colores, ¿no? En celulares ese código de colores no existe, por decir, son resistencias del tipo SMD que tienen un diámetro inclusive de 1 milímetro, inclusive menos. Entonces, vamos viendo que de repente cambia, sigue haciendo la misma función, una resistencia, tanto en un celular, en una tablet, como de repente en un televisor o un equipo de sonido.
Entonces cumplen las mismas funciones, solamente que con cargas distintas. Entonces, si nosotros hemos elegido esta carrera, porque es parte de una carrera, la carrera de electrónica, en este momento estamos en la especialidad de microelectrónica. La electrónica es bastante amplia, ¿no? Hay electrónica automotriz, electrónica industrial, microelectrónica, que es la rama que nos convoca, y es la especialidad de reparación de celulares y tablets, ¿no? También está la biomedicina, también, donde también entra también conocimientos de electrónica, ¿no? Por eso que vemos, tanto no aquí, o sea, en otros países que de repente están viendo ya inclusive especies de mecanismos, inclusive el marcapaso de por sí, que es medianamente electrónico, también se llega a trabajar de por sí, ¿no? Entonces, la electrónica está tanto en este tema de la informática y la comunicación de las clases virtuales, como también en otras ramas de la automotriz, de la industria y también de la medicina. Entonces, hemos elegido de repente esta carrera, y lo cual es una carrera bastante ingrata, les diré. No por llamarlo mal la atención, sino porque demanda actualización. A medida que va desarrollándose tecnología, obviamente requiere también un tema de actualización constante. Y si hemos elegido el tema de reparación de celulares, todavía mucho más. Estar familiarizado de repente con páginas, con foros, vamos a tener que hacerlo, ¿no? Entonces, va a ser una constante. Y si hemos elegido, vamos a depender de ello. Bueno, ya les voy avisando de por sí para que lo tomemos en cuenta. Y les estaba hablando sobre estas placas, ¿no? Tecnología del tipo SMD, tecnología del tipo VGA. Vamos a ver un pequeño video, obviamente las imágenes hablan más que 1000 palabras. Vamos a ver, y con el grupo anterior estuvimos viendo un pequeño videíto para ver justamente las características con respecto a estos dispositivos. Vamos a ver, en el cual veíamos una placa, ¿no? Veíamos inclusive cómo se llega a desmontar los dispositivos. Por decir, tenemos acá esta plaquita que de por sí ustedes lo conocen de repente como placa, otros lo conocen como tarjeta lógica. En otros países le llaman board, ¿no? Tiene varios nombres en realidad. Técnicamente hablando se le llama PCB. PCB o Print Circuit Board, ¿no? Print Circuit Board, ¿no? Vamos a ver aquí, de repente por aquí no se observa bien. Acá voy a mandar esta imagen al grupo para que, y dentro de esto aquí, PCB significa Print Circuit Board, que es conocido como la tarjeta lógica, placa o también board. Vamos a mandar al grupo para que esto se pueda manifestar y obviamente poder seguir en esto. Y yo siempre voy a estar interactuando con lo que es el grupo WhatsApp y a través también de nuestro chat, ¿no? Aquí en el Google Meet, ¿ya? Que no es nada complicado, bastante sencillo. En realidad yo voy a dar preguntas y ustedes me emitirán su respuesta mediante esa vía, ¿ya? Bien, entonces, bueno, estas dos tecnologías son las que predominan. De microelectrónica se divide en dos tecnologías, tecnología SMD y tecnología VGA. PCB, Print Circuit Board, que sería la tarjeta lógica, placa, o también conocido como board. Componentes como los que estamos viendo acá, ¿no? Estamos observando aquí componentes del tipo SMD, los cuales obviamente podríamos encontrar las resistencias, condensadores, bobinas, diodos, reguladores, componentes básicos. Y en el caso de los componentes de tecnología VGA ya tienen una función en especial, ¿no? Son las memorias, los microprocesadores, microcontroladores, dispositivos de alto consumo como los administradores de voltaje o también conocidos como los PMICs o sub-PMIC, también por ahí las memorias como la NAND flash, la memoria del tipo eMMC, RAM, etcétera, etcétera. Entonces van a haber dispositivos obviamente que yo lo voy a ir mencionando, pero en este momento son totalmente desconocidos, es chino para ustedes. Es por ello que también tenemos una guía, miren, tenemos una guía que ya se los voy a entregar para los nuevos, no se preocupen, voy a reenviárselos, ¿no? Pero ya los que han seguido mi curso de la semana pasada van a tener acá información sobre esto, ¿no? Esto se va a ir actualizando, obviamente, pero vamos comenzando con esta información, que es una información básica de lo que hace un microprocesador, una NAND flash, un PMIC, los componentes que voy a ir mencionando.
Esto por decir, yo les recomiendo que lo impriman, que lo tengan ahí. Cuando yo diga, el PMIC tiene esta función que es, a ver, ¿quiere el PMIC? Ya, buscan ahí el PMIC. Ah, ya, la NAND Flash tiene dispositivos o compuertas del tipo NAND y por eso es más rápido, etc. ¿Qué era NAND Flash? Ah, ya, NAND Flash, ¿no? Entonces lo van buscando ustedes ahí, ¿no? Entonces va a ser una forma de cómo ustedes también van a, no perderse en la clase, ¿no? Y como dice ahí algún comentario, con su cuadernito y sus copias, ¿no? Y de por sí eso es importante, ¿no? Entonces eso ya depende de cada uno, cómo veamos y cómo llevemos el curso. Al final la clase va a estar grabada. Si de repente no estás anotando de repente en este momento, no te preocupes, ¿no? Va a llegar de repente alguna forma, alguna alternativa en el video, de repente se va a poder observar de repente esto, ¿no? No vamos a tener ningún problema. Ya, eso ya les pediría que se organicen en ese sentido. Y bueno, vamos a ver aquí, va a haber un momento, un espacio para las preguntas, chicos, ahorita aquí déjenme terminar de explicarles, ¿ya? Y ahí pido sus preguntas, ¿ya? Recuerden que tenemos hora y media y yo tengo que avanzar. Eso es lo que les estaba comentando al inicio del curso, ¿no? Sé que de repente es un tiempo limitado, pero vamos a tratar de organizarnos. Con los otros grupos lo hemos hecho de esta forma y no hemos tenido problemas en realidad, ¿no? Entonces, como la clase ya queda grabada, no de por sí esto no vamos a tener ningún problema en ese sentido. Bien, chicos, les estaba hablando sobre la tecnología del tipo SMD y VGA. Las placas de por sí, las PCBs técnicamente hablando, serían justamente estas, ¿no? Y que de repente por ahí vamos a encontrar componentes como estos, ¿no? Algunos cuadraditos, algunos rectangulares y pareciera que estuvieran empotrados. Bien, estos dispositivos son de estructura VGA. Claro que hay clasificaciones, nano VGA, micro VGA, etcétera, etcétera, ¿no? En las cuales obviamente obviamente no vamos a dar los detalles, al menos no en este momento, pero sí me interesa de que entiendan cuál es un componente VGA y cuál no, ¿no? Para saber diferenciar las dos tecnologías. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces en los diagramas, ¿no? Ya yendo a un plano avanzado, muchas veces esta información te dicen VGA, micro VGA, nano VGA, y uno dice, ¿qué cosa es eso, no? Entonces, partimos desde ahí. Bien, y tenemos esto, ¿no? Tenemos justamente aquí lo que vendría a ser estos dispositivos, que serían justamente las memorias, los microprocesadores. En este momento yo no te voy a decir qué es esto, porque no es la idea. Va a llegar un espacio, obviamente, donde nosotros vamos a referenciar ello. Pero quiero que observes cómo es el interior de estos componentes VGA. Algunos le dicen componentes flotantes, ¿no? Tiene varios nombres en realidad que de por sí dentro del periodo de clases se han ido manejando, ¿no? Entonces, sí, pues definitivamente es propio de- del curso, ¿no? A veces algo nuevo da como entender, tenemos que identificarlo por algo. Ah, ya, le dicen componente flotante porque pareciera que estuviera suspendido en el aire. Y bueno, sí, 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 ser un componente, obviamente, cualquiera de estos, todos tienen casi el mismo principio. La única diferencia es la cantidad de terminales y la distancia entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente cómo se ve aquí. Lo que está retirando aquí es un dispositivo conocido como el PMIC, es un administrador de voltajes, es aquel dispositivo que recibe la energía de la batería y la distribuye. Suele fallar, suele alterarse y lo que está utilizando es flux con aire caliente. Y en este momento lo que está haciendo es extraerlo. ¿Para qué? Para que nos muestre cómo es el interior de este dispositivo. Como verán, los componentes VGA tienen justamente esta característica, unos terminales en forma de esferas, obviamente que están ubicados, obviamente, tanto en la placa como también en el dispositivo. Y al final se hacen uno solo y obviamente llegan a realizar el montaje al momento de hacer el reval. Si queremos de repente realizar el montaje nuevamente de este dispositivo, tendríamos que aprender la técnica de reval, que ya esperemos que en lo sucesivo podamos nosotros seguir, dependiendo de cómo vamos avanzando, ¿no? Es una técnica que se puede realizar inclusive con herramientas, claro, desarrollando las habilidades y las destrezas que ya en su momento les voy a enseñar. Bien, entonces tenemos aquí, y de por sí, esto nos va a ayudar muchísimo en la interpretación. El componente VGA, como lo que estamos llegando a observar, tiene como unas esferitas de soldadura que obviamente vamos a
a tener que también tener bastante cuidado al momento de trabajar, ¿no? Es muy sensible a los golpes, a las caídas, sí, obviamente, ¿no? Y bueno, hay que saberlo identificar estos. En este momento lo que yo busco es que me sepan identificar a los dispositivos, cómo reconocer que es un VGA y cómo reconocer que es un SMD. En este momento, por decir, lo que estamos observando es que tenemos ambos, ¿no? Tenemos componentes del tipo VGA, que serían justamente los chips, para que me entiendan, y los SMD son los que acompañan ahí. Tenemos ahí condensadores, resistencias, bobinas, reguladores del tipo SMD, ¿no? También diodos, ¿no? Diodos del tipo Zener y Schottky, también tenemos muchísimos, ¿no? Ya vamos a ir viendo justamente cómo se trabajan en esto. Y bueno, estas dos tecnologías son las que al final se complementan y nace la microelectrónica para todas las placas, no solamente celulares y tablets, ¿ah? No estamos hablando de todo lo que es la electrónica compacta, reducida. Estamos hablando de laptops, estamos hablando de computadoras personales, de estos juegos de video PSP, cámaras digitales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí para que lo tengamos en cuenta. Esto es lo que hicimos y aplicamos la clase anterior, ¿no? Eso justamente la clase introductoria. Hoy día oficialmente estamos iniciando, si es que no se preocupen en ello, hoy día de por sí estamos trabajando esta parte y lo vamos a tener que visualizar de esta forma. Muy bien, vamos a ver entonces esta información. Vamos a ver aquí. La guía número 1, para terminar, también va acompañado de repente de cierta información, ¿no? Que básicamente son los temas, un poquito que hablé sobre ello. Sugiero que vean el video, ya se los voy a mandar nuevamente por el inbox, pero también cuenta con un cuestionario. Ahora, no estoy pidiendo que, no como en el colegio, ¿no? Que si no me presentas el cuestionario te jalo, no es eso. Creo que estamos con personas adultas que básicamente ya uno tiene que autoevaluarse, porque ustedes van a ser evaluados, muchachos. Cuando ustedes soliciten un trabajo, sin ir muy lejos, por decir, basta con solamente ver, ¿no? De repente, vamos a poner trabajo, reparación de celulares, ¿ya? Vamos a ver y para que más o menos hablamos con imágenes, ¿ya? Y por decir, todas estas oportunidades laborales, obviamente vas a ser evaluado. Hay varias alternativas, no solamente está la alternativa de que tú sigas el curso para emprender, sino también para poder ser un técnico dependiente, ¿no? Que de repente postulas a una propuesta de trabajo, de repente, como lo tiene de repente las empresas formales como Anovo, Artel, ¿no? CAB Logistic, lo que vendría a ser también, inclusive la misma Deltron también se ha metido también en esto, en este campo, ¿no? Entonces hay muchas alternativas, ¿no? Donde obviamente quieren técnicos especialistas en lo que vendría a ser celulares, ¿no? Reparación de celulares. Y es una muy buena propuesta porque no solamente te aceptan uno, te aceptan muchas veces varios porque se da la situación de que envían lotes, ¿no? Les comento porque yo he trabajado también en estas empresas, ¿no? Envían lotes de equipos que muchas veces algunos estarán bien, otros estarán mal, ¿no? Y en las cuales obviamente tiene que ser revisadas por el personal técnico, ¿no? Y este personal obviamente les van a dar todos los repuestos para que puedan obviamente gestionar. Entonces, muchas veces llegan 1000 equipos en un día y se acumula con los que ya vinieron en días anteriores y necesitan, obviamente, mano de obra. Se podrán algunos reparar, otros pasarán a planta para que puedan ser revisados ya de una manera más específica. Entonces, hay ese mercado también, ¿no? Otros de repente, profe, yo quiero emprender, perfecto, no hay ningún problema. Igual también tienes que crear una experiencia también al momento de trabajar. No es que te van a recibir, por decir, para realizar las prácticas, te vas a Paruro, Malvinas, y te van a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Yo quiero aprender y estoy dispuesto de repente hasta sacrificar mi sueldo, sacrificar mis ingresos, ¿no? Por solamente aprender. A veces algunos alumnos han tenido que optar de repente por ese camino, ¿no? A veces que no le pagan absolutamente nada y ya con un esfuerzo, con su trabajo, poco a poco comienzan a salir adelante.
¿no? Yo les puedo dar, muchos de mis alumnos han tenido de repente esa dificultad, la falta laboral de repente de oportunidades laborales que al final lograron practicar en un sitio que les dio la oportunidad, pero el inicio fue complicado, ¿no? A veces hasta ni siquiera recibir ni los pasajes, con eso le digo todo. Pero conforme fue avanzando su trabajo, lo tomaron en cuenta, vieron que tenía, ¿no? Hacía sus chambitas, hacía sus trabajos y al final obviamente quedaron bien, ya más adelante ven en la forma de emprender, pero de todas maneras para ser aceptados, chicos, no crean que ustedes, por decir, ya estudiaron y ya tienen el título y tienen listo la plaza para la plaza laboral, no es así. Van a ser evaluados y dentro de ellos está justamente el conocimiento del multímetro, soldadura, por ahí también si van a trabajar con pantallas, también de la misma forma. Todos esos temas lo vamos a ver aquí en el curso. ¿Ya? Entonces ya le voy avisando, ¿no? Y basta con solamente ver, ¿no? El caso de los técnicos practicantes, ¿no? Que recién inician, cómo uno va tomando esta experiencia, ¿no? En algún momento todos vamos a ser nuevos en algo, ¿no? Y siempre la falta de experiencia hay que saberla manejar, ¿no? Tus conocimientos, tus medianos o grandes conocimientos, haberlos aprendido bien, ¿no? Haberlos practicado y obviamente desempeñarlo en un centro laboral no estaría de más. Bien, chicos, entonces, vista de ello, vamos a continuar con respecto a esto. Bien, hay un cuestionario que les sugiero que lo hagan, pero ya de manera personal como una autoevaluación. Todas las guías tienen autoevaluación. Entonces, la guía 2 por decir, que es la que les estaba comentando de los dispositivos, ¿no? De cómo realizar, obviamente, esto lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? A partir de la siguiente semana, porque todos recién se están acomodando. Todavía no los quiero traumar con esto, ¿no? Este es el interior de la placa, ¿no? Y cómo es que esto va trabajando. No se asusten si de repente por ahí se les quemó el ojo, ¿no? Pero sí, es un tema donde es entender cómo es la estructura de la máquina y al final obviamente vamos a poder observar y cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, esto de por sí queda pendiente, al final obviamente vamos a explicarlo eficientemente. Hoy día sí quiero avanzar con esto, multímetro, porque para mí esta herramienta es fundamental. Es como por decir, el sastre tiene su tijera, su centímetro y su tiza, ¿no? Y va haciendo sus trabajos mediante esto. El albañil con su wincha y de repente hay sus herramientas de construcción, ¿no? Lo mismo es el multímetro para un técnico en electrónica, ¿no? Entonces, considérense así, técnicos en electrónica o estudiantes de técnicos en electrónica. Y dentro de ello, en la especialidad de celulares, y en la cual, bueno, vamos a tener que contar con esta herramienta. Si bien es cierto, no es un condicionante, no traten de hacer un esfuerzo porque hay de todos los costos, ¿ah? Por decir esto, estamos hablando entre 25, 30 soles, el tema del dólar también juega una mala pasada, ¿no? Entonces muchas veces crece lo que vendría a ser el voltaje, pero el voltaje, estamos hablando del precio del dólar y obviamente con esto lo que vendría a ser el tema de los costos, ¿no? Muchas veces se da de esta forma. Bueno, pero hacer un esfuerzo. Si me preguntan qué herramienta es la más importante, esta es la más importante. De aquí en adelante tratemos de trabajar con esto, ¿no? De ser posible, ya les daré de repente los medios como para poder que ustedes lo puedan acceder a ellos. Ya lo veremos en su momento. Bien, chicos, entonces vamos a trabajar esta parte, multímetro y sus aplicaciones, y en los cuales, bueno, como verán, no es un multímetro muy sofisticado, a pesar que yo tengo multímetros de todos los modelos, es más, yo colecciono multímetros en realidad, ¿no? Algunos están en mi trabajo y otros de por sí los tengo conmigo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a ir viendo justamente esto. Vamos a ver acá, donde les envío la tutoría para que lo puedan tener también presente y no depender tampoco del PDF. A veces no tenemos un lector de PDF, bueno, ya con la imagen de repente también lo podemos hacer. Bien, tenemos aquí entonces, bueno, el multímetro con el cual nosotros vamos a trabajar es un multímetro Peltron que ahora cuando habilite mis cámaras ahí vamos a poder observar un poquito más sobre estas características. Pero aquí comenzamos con esto. Primero que cuenta con dos terminales, eh,
Estas de por sí, una roja y una negra, haciendo el color justamente color rojo positivo, negro negativo. Ahora, la posición que adoptaría estas, ¿cuál sería? Donde dice com, ¿no? Donde dice com negativo, donde dice com negativo, y de ahí no se mueve. Profe, conclusión, aquí puerto com, entonces será el negativo, ¿cierto? Así es, com negativo. Es ahí donde lo colocamos y de ahí no se mueve. Ojo, de ahí no se mueve. Después tenemos, tenemos acá, B de voltajes, omega o MA de miliamperios. Acá irá la punta roja, positivo. Y también tratemos de, al menos en esta primera parte, tratemos de que no se mueva. En el tercer terminal, solamente si vamos a medir 10 amperios en corriente, lo cual no lo vamos a hacer en esta primera etapa, lo dejamos ahí. Entonces, solamente colocamos acá la punta roja, ¿ya? Que va a ser la forma de cómo vamos a ubicar, obviamente, las puntas de nuestro multímetro. ¿Ya? Esa es la posición. ¿Ya? Muy, muy importante esto. ¿Ya? Ahora, vamos a ver aquí. Profe, también vemos que cuenta con una perilla, la cual va a seleccionar las escalas y también las magnitudes con las cuales nosotros vamos a trabajar. Voltajes, diodos, ohmios, etcétera, etcétera. Vamos a verlo de esta forma, seleccionando, obviamente, para esto hay un indicador, un puntito ahí, como una flechita, que nos va a permitir, obviamente, poder realizar esta acción. Bien, señores, bueno, hoy día no voy a hacer todas las funciones, pero sí lo que vendría a ser voltaje, ¿no? Voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente directa o también continua, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a trabajar con él. Para ello, obviamente, vemos que la B de voltaje, voltios, el voltio es su unidad de medida, ya sea en directa o en alterna, y en las cuales lo que se diferencia entre uno y otro aquí en el multímetro es la simbología y su comportamiento de voltaje por tiempo, que ya va a haber tiempo de repente de explicarle con mayores detalles. Acá de por sí vamos a tratar de que el curso sea lo más directo posible a la práctica, ¿no? Y enfocarlo obviamente a 100, ¿no? Entonces va a haber un microscopio, va a haber unas cámaras que nos van a ayudar obviamente a este camino, ¿ya? Bien chicos, entonces vamos a ver. Profe, el voltaje, vamos a comenzar con el voltaje de corriente alterna. Voltaje de corriente alterna. Bueno, voy a habilitar mis cámaras de una vez. Antes de habilitar mis cámaras, creo que ahí habían levantado la mano. Antes de repente, no sé si hay alguna observación con respecto a lo que estamos viendo. No sé si de repente quieren agregar de repente algo, alguna pregunta, alguna consulta con respecto al observado. Ahí creo que levantó la mano y por ahí creo que no pude atenderlo en el tiempo. ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Bien. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí entonces. Voy a compartirles mi cámara, mejor dicho. Ahora, yo estoy en mi local. Les diré que hay un detalle, ¿no? Prácticamente de la calle hacia mi local me separa una puerta de fierro, ¿no? Pero obviamente se escuchan muchas veces los sonidos característicos de cualquier calle, ¿no? A veces la sirena de la policía, a veces también el claxon, a veces también, no sé, pasa el panadero, el pescador, por ahí, no sé. Entonces les pido la tolerancia del caso y hay que adaptarnos a esta nueva etapa, ¿no? Esta nueva etapa que nos ha tenido que ver. No estamos en un aula de clase, estamos muchas veces de nuestras casas, de nuestro centro de trabajo y obviamente tenemos que aprender a convivir con esto. Entonces les pido la paciencia del caso, por favor. Bien chicos, entonces voy a habilitar mi cámara un ratito, por favor, unos minutitos. Un momentito, señores. Bien.
Bien, señores. Bueno, lo había explicado la semana pasada, cómo va a ser nuestra clase. Sin embargo, bueno, vamos a nuevamente a explicarlo. Tenemos una cámara panorámica, la cual obviamente nos va a permitir realizar nuestra clase de esta forma, ¿no? La visualización, sobre todo. Y también vamos a tener un microscopio, que de repente sí, pues nos va a ayudar muchísimo en la interpretación de los valores, ¿no? A veces que como esta cámara no nos va a permitir trabajar. Entonces, afortunadamente, contamos con una herramienta como esta, ¿ya? Un microscopio trinocular que nos va a ayudar obviamente en nuestras clases. Bien, vamos a tener que trabajarlo de esta forma, muchachos. Ahora, con esto yo no digo que Bueno, con esto yo no digo que de repente ustedes se compren un microscopio, ¿no? Todavía no. Primero espérense al curso y vamos viendo, ¿no? Cómo vamos avanzando, cómo vamos trabajando, aprendiendo y de acuerdo a ello vamos viendo nuestras necesidades, señores, ¿ya? Entonces, hoy día recién estamos en lo que es el multímetro. Si hay algo que comprar, en todo caso podría ser el multímetro. Bien, señores, vamos a ver cómo esto se realiza. Voy a ponerle el enfoque aquí para que se pueda visualizar mejor. Y les estaba comentando acá lo siguiente. Miren, este multímetro es el multímetro que estaba haciendo el tutorial, ¿no? Y en los cuales yo ya lo tengo hace bastante tiempo. Nos han pedido, y yo creo, saludo eso, y normalmente en mis clases lo veo así, trabajar con herramientas básicas, que no sean muy caras, que no estén fuera del alcance, porque sabemos que estamos en pandemia y que obviamente por ahí podríamos pensar que necesitamos para dedicarnos a esto herramientas caras. Y muchas veces los que ya se dedican a esto muestran de repente con opulencia muchas veces que utilizan herramientas bastante caras diciendo inclusive los precios, ¿no? En realidad no es tanto. Acá tratamos de hacer un curso que sea directo y que vaya también acorde con las necesidades, ¿no? Entonces, este multímetro, por decir, está en un promedio entre 25 o 30 soles. Y creo que está dentro de lo que vendría a ser el alcance, ¿no? De muchos. Comparativamente hablando, hay multímetros obviamente más caros, pero no por ser más caros significa de que este lo desprecien o este sea malo. No, esto es muy bueno. Inclusive yo lo tengo años, inclusive miren, hasta ya tiene y normal, adelante. Entonces, trabajar con este multímetro de por sí es como primer camino es importante. Yo lo veo para que no nos veamos de repente en desventaja al momento de realizar las clases, ¿no? Porque sí, necesitamos herramientas y prácticamente de este tipo sería lo más ideal. Ahora, si de repente no tienes esa posibilidad en este momento, bueno, de repente ya queda grabado, ya cuando tú lo consideres lo realizas, pero la idea es del grupo ni tampoco de lo que vendría a ser el curso. La participación es importante para que este tipo de curso sea sostenible. Me refiero a que necesitamos obviamente también el apoyo también de la demanda del público y que esto obviamente se pueda ver ya en un camino más agresivo con otros cursos, ¿no? Hoy día es celulares, de repente más adelante serán computadoras, laptops, por ahí cámaras digitales, tener de manera de repente alternativas, ¿no? Entonces su participación es importante, ¿no? Su participación es importante y bueno, seguir que este camino siga para que de repente ya en una etapa donde podamos salir de lo que es el tema de la pandemia, ya cuando se haga presencial también sea bajo esas mismas condiciones, ¿no? Que sea de repente gratuito, si es que se da el caso. Esperemos que sea así y que también no nos esté castigando también la pandemia, ¿no? Que podamos estar todos vacunados y al final tener la posibilidad de poder acceder de repente a cursos como estos, que ya sabemos que, y de repente lo han podido averiguar, están por encima de los 300 soles fácil, ¿no? Entonces, definitivamente ahí de repente ver el tema
de estudios bajo esos costos va a ser bastante complicado. Aprovechar esta oportunidad que le da la municipalidad para que puedan obviamente acceder de repente a una alternativa de trabajo, ¿no? Entonces ya vamos viendo de repente de esta forma. Bien chicos, entonces continuamos. Entonces les estaba comentando aquí sobre lo que vendría a ser el multímetro, las puntas del multímetro, ¿no? Estos terminales con los cuales van a tener contacto directo con nuestras herramientas, con todo lo que podamos nosotros medir. Negativo, ya sabemos, puerto com, ¿no? Com o punto tierra, ahí lo conectamos y de ahí no se mueve, de ahí no se mueve. Positivo en esta posición, B de voltajes, ohmios y MDA de miliamperios. Tampoco se mueve de ahí. Profe, acá hay otro tercer terminal. Sí, pero eso solamente cuando midamos 10 amperios. Así es que lo dejamos ahí, no vamos a medirlo. Y si llegáramos a medirlo, lo único que cambiamos es esto, ¿no? El negativo se mantiene. El negativo se mantiene. Y bueno, ahí vamos viendo, ¿no? Vamos viendo justamente. Bueno, colocamos en esa posición la perilla seleccionadora, con la cual obviamente nos va a permitir realizar nuestros cuadros de medición, ¿no? Y en los cuales solamente vamos a tratar de elegir la escala correcta, ¿no? Entonces, sí, eso vamos a tener que realizar y tomarlo en cuenta. Vamos a ver otro multímetro, por si de repente tú tienes otro multímetro. Más bien, en este momento, si los que tengan multímetro, tómenle foto y pásenlo al grupo, ¿no? Por decir, yo tengo este multímetro. Ahora este otro multímetro también lo tengo. Ahora voy a comenzar a explicar sobre él. Yo voy a mandar mi fotito de estos dos multímetros que cuento para que ustedes también, los que tengan, ¿no? Los que tengan. Yo sé que algunos son nuevos, recién se han enterado que existe este curso, no sé. Bueno, vamos viendo esto. Bien, y vamos a ver aquí, pues, vamos a ver aquí las escalas con las cuales nosotros trabajamos. Por decir acá, en este multímetro vamos viendo de que se va dando una subdivisión con esto, ¿no? ¿Qué significa todo esto, profe? Ya que estas son las escalas y que pertenecen obviamente a este de aquí, que sería voltaje de corriente continua. Y sus escalas, comenzando desde la más baja, sería 200 milivoltios, y aquí 2000 milivoltios, vamos subiendo 2000 milivoltios, que es equivalente a 2 voltios, dicho sea de paso. 2000 milivoltios es igual a 2 voltios. Seguimos, 20 voltios, 200 voltios, llegando hasta la escala máxima que es 1000 voltios, ¿no? Entonces, estas escalas, de acuerdo a lo que nosotros midamos, escogeremos, ¿ya? Igual acá, en voltaje de corriente alterna, 750 y 200 voltios. Estas serán las dos escalas. Como verán, la simbología cambia. ¿No es así? B con unos puntitos y una raya, y acá B con una pequeña onda senoidal. Varía, porque es un comportamiento de voltaje por tiempo. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. En este momento estamos realizándolo de esta forma. Muy bien. Ahora, en el otro multímetro, ¿cómo lo vemos? Primero las puntas. Acá vamos viendo. Si yo quisiera utilizar este multímetro, la posición sería la misma. Como verán, con es negativo, irá justamente en esa posición. Y si quiero el positivo, profe, ¿dónde lo conecto? Ajá, lo conectamos de omega o ohmio y MDA de miliamperios. Colocamos en esa posición, ¿no? Colocamos en esa posición para poderlo trabajar. Y bueno, ahí vamos viendo cómo esto se realiza, se desarrolla, con la cual obviamente vamos a tener que proceder a realizar esto. Y bueno, vamos viendo justamente acá, profe, acá también tiene 10 amperios, claro, pero ya les había comentado como aquí, que solamente cuando medamos 10 amperios y lo único que se va a cambiar es la punta roja. Pero como no vamos a trabajar con ello, entonces lo dejamos ahí. Ahora, vamos viendo acá la interpretación de las escalas. Por decir, ¿no? Acá las escalas de voltaje están justamente en estos dos, uno costadito del otro. En este caso no está al costadito, ni a la derecha ni a la izquierda, sino está prácticamente a su derecha, mirándolo así de frente para su derecha. Y acá vamos viendo justamente las escalas. 200 M, 200 milivoltios. Seguidamente, 2000 milivoltios, que es equivalente a 2 voltios, ¿no? 20 voltios. Seguidamente, 200 voltios, 500 voltios. Ahí lo llegamos a observar. Esas son, se podría decir, las escalas de medición con las cuales nosotros estamos trabajando. Profe, acá era de 1000 voltios.
¿no? Claro, en este multímetro es hasta 1000 voltios. Acá solamente es hasta 500 voltios. Ya depende del fabricante, señores. Ahí ya no nos metemos. ¿Ya? Eso depende ya del fabricante con el cual obviamente ustedes trabajan. Y acá más abajito encontramos otra escala, 500 y 750, perdón, 500 y 200, ¿no? Y acá una B con una onda senoidal. Como verán, estas líneas representan la separación de las escalas. Es muy importante, porque algunos dicen, ay, no veo la B, no veo la B, ¿no? Entonces, es que se han concentrado solamente en ver la B, no en los puntitos y rayas o la onda senoidal. Y es ahí donde cometen ese error. Y a veces van a medir alterna y está de repente en continuo. El multímetro no está preparado para medir en continua y al final obviamente logran dañar el instrumento. Y no queremos eso, obviamente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante familiarizarnos gradualmente con lo que vendría a ser las escalas. Esto es muy importante. Bueno, aquí vamos viendo esas escalas, cómo se van trabajando. Acá vamos viendo la B con unos puntitos y una raya, y acá también vemos la B con una pequeña onda senoidal, así como lo estamos observando, ¿no? Entonces, vamos viendo justamente de que estos dos van divididos por estas líneas, ¿no? Acá, profe, está más claro. Acá, de por sí, puedo denotar de que todas estas líneas de acá es la separación. Claro, y acá también, profe, acá de por sí es un poquito más claro en ese sentido. Bueno, sí, pues este también ya tiene ya años, pues también se ha ido borrando conforme lo he ido utilizando. Pero bueno, ahí está, ¿no? Bueno, este de por sí es un multímetro que en este momento no lo vamos a utilizar, al menos no este, vamos a utilizar este de acá. Pero antes de ver, ¿no? También hay que tener en cuenta que van a haber multímetros que las escalas te lo pueden presentar de esta forma. Miren acá. Y vamos a ver aquí. Vamos a ver acá. Nuevamente vamos a tomarle foto. Miren, profe, son igualitos. Vamos a ver. ¿Vemos diferencias? Sí, hay diferencias. Voy a tomarle una foto para que ustedes también lo puedan tener en cuenta. Mándenme sus multímetros y la posición de las puntas, sobre todo eso, ¿no? Para entendernos bien, ¿ya? Mándenme los que tengan, ¿ah? Los que tengan, los que no, obviamente, bueno, no van a mandar, ¿no? Obviamente, pero sí, lo que puedan tener a buena hora. Muy bien. La participación para mí es importante. Ojo, no por estar aquí, como yo tomo asistencia. No es tanto que estén en la clase. La asistencia yo la tomo por la participación. ¿La participación en dónde? La participación en el chat, la participación en el chat tanto de WhatsApp como también en el chat de Google Meet, ¿ya? Por si acaso. Les voy avisando para que de repente no se vean sorprendidos. Yo por decir mi asistencia veo los que están participando y a partir de ahí yo saco mi conclusión de quiénes están asistiendo. Ojo, no, no por estar ya en la clase significa que ya estás, para mí ya es asistencia, ¿no? Tienes que participar, ¿ya? Tienes que participar, porque esa información yo la voy a enviar a la municipalidad, ¿no? Y obviamente para que tengan su certificación, pues, obviamente. Entonces, les pediría que nos manejemos de esa forma. Con todos los grupos, y han visto que eso es un buen método, profe, está bien que todos participen, no es que estén ahí sentados escuchando, ¿no? Tienen que participar, si no, ¿cómo se les va a otorgar un certificado si solamente están, como se dice, haciendo el pantallazo nada más? ¿No? Entonces, son espectadores, ¿no? Entonces, no son asistentes. Asistente es participación, para mí, ¿no? Si no son simplemente espectadores, ¿no? Que solamente ven la clase, pero no están ahí de incógnitos, ¿no? Y me gusta mucho la participación. Bien, chicos, vamos a ver acá. Entonces, esto de aquí, importantísimo. Miren, acá tenemos aparentemente dos multímetros similares, ¿no? Aparentemente, pero si nos damos cuenta, vamos viendo de que acá tiene unas siglas. No sé si en el video se ve, pero acá dice DCB y acá dice ACB. Son la interpretación de la escala, perdón, de las magnitudes es mediante las siglas, no tanto mediante las simbologías como es en este multímetro. Hay multímetros que van a tener de repente
mediante siglas su interpretación, ¿no? De la elección de las escalas. Y otros como estos van a tener lo que estamos viendo acá, simbologías. Entonces, ambos significan lo mismo, ¿eh? No crean que, no, me han estafado, no es así, muchachos. Van a encontrar, por eso le digo, multímetros que de repente tienen esa interpretación. Por decir, un multímetro, bueno, no sé, Asaki, ¿no? Tiene esa característica, ¿no? Pero en realidad, al final significa lo mismo, ¿ah? Por si acaso, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, tengámoslo en cuenta. Bien, les estaba comentando sobre lo que vendría a ser las escalas. Profe, acá, por decir, dice 200 200 milivoltios, puedo interpretarlo, 2000 milivoltios. Ojo, 2000 milivoltios es igual a 2 voltios. Un milivoltio, pero 1000 milivoltios es igual a un voltio. Ya por si acaso. Ahí ya le voy a dar las equivalencias para que podamos nosotros interpretarlo mejor. Tenemos también aquí 20 voltios, 200 voltios, 1000 voltios, ¿no? Y vamos viendo de menor a mayor, de menor a mayor, ¿ya? Entonces ahí para tenerlo en cuenta, ¿ya? Ahora, acá tenemos 750 y 200, pero acá ACB y DCB, ¿ya? Tenemos ahí ACB y DCB. Profe, ¿qué significan las siglas? Miren, DCB significa voltaje de corriente directa, y ACB significa voltaje de corriente alterna. Voltaje de corriente alterna. ¿Ya? Son las siglas y la interpretación que le vamos a seguir. Ahora, me preguntan por la calidad de los multímetros. Miren, los multímetros de por sí, yo he recomendado ya algunos, de repente habrán podido ver en el sílabo, que son los que recomiendo y con los cuales estoy trabajando, ¿no? Y me parece que están de precios accesibles, porque si yo les pido de repente un multímetro, ponte, no sé, un CIE de repente, no sé, un Sangwa, eh, que son inalcanzables en este momento, que son cotizados por encima de los 200 soles, creo que te siento, ¿no? En una nomás. Entonces no es la idea. Acá de por sí son multímetros económicos, pero pues no por ser económicos son malos, ¿no? Yo normalmente recomiendo productos que los he comprobado y como verán, por sí es una de las mejores opciones, ¿no? Y está al alcance, creo que más accesible, ¿no? Está de por sí en 25 soles. Ya en su momento les explicaré de repente, ¿no? Hoy día no quiero hablar sobre ello, ¿ya? Sin embargo, ahí en el WhatsApp, por inbox, se comunican conmigo si se ven interesados. Bien, chicos, continuamos, ¿ya? De la elección, yo elijo obviamente ¿no? La pregunta que hizo su compañero. Bueno, vamos a comenzar. Voy a retirar este multímetro para poder entender y acá explicar algo más sobre lo que debería ser voltaje y corriente alterna. Vamos a comenzar con voltaje y corriente alterna. Y trabajar con alterna también implica, no todo es felicidad, porque también implica riesgos. Trabajar con alterna significa que también, si no hacemos, por eso le digo, presten atención, si están en el curso, no vaya a ser que de repente, no, el profe dijo que le meta ahí en eso, pero no te das cuenta de qué escala. No, o sea, no es así nada más. Estamos hablando de alterna, corriente alterna, muchachos. ¿No? Entonces, es una extensión que está conectada a mi tomacorriente. El voltaje de corriente alterna, señores, lo encontramos en los tomacorrientes, ¿no? Entonces, es el lugar más próximo que de repente nosotros vamos a encontrar este tipo de voltaje. ¿Hay riesgos? Sí. ¿Cuánto se dice que es el voltaje en los tomacorrientes? Estaríamos hablando de un promedio de 220 voltios. 220 voltios como estándar. En nuestro país elegimos la norma asiática, en la cual cada país obviamente elige si trabaja a 220 o 110, que es la norma americana. Y en las cuales, bueno, ya depende del país, ¿no? Por decir, en Estados Unidos, ¿no? La gran mayoría de estados trabajan con 220 voltios, perdón, 110 voltios. En otros países asiáticos inclusive también se han adaptado a 110 voltios, pero hay muchos países de Latinoamérica, acá lo que nos interesa, que han optado por la de 220 voltios. Y bueno, eso ya depende ya de las normas eléctricas del país que ha podido elegir.
Bueno, nosotros nos acostumbramos a tener la lectura de 220 voltios. Ahora, lo que no debe pasar, comenzamos antes de realizar las mediciones, vamos a tener que tomar en cuenta también los riesgos que impliquen. Lo que no debe pasar por ningún motivo es que tú puedas juntar este terminal con este terminal. No se pueden juntar por ningún motivo. Por ningún motivo se pueden juntar. Entonces, por decir, profe, ¿y si meto los dedos? No, pues no vamos a... Mira, creo que está bastante claro que estamos con personas adultas, ¿no? Entonces, le digo esto porque en algún momento también he tenido muy jóvenes y a veces no lo ven el peligro, no miden el peligro. A veces piensan que es una broma, ¿no? Entonces, le digo, no esperen que les suceda para recién ahí creerme. Obviamente tenemos que tener mecanismos de seguridad para evitar de repente estos riesgos innecesarios. Entonces, lo que no debe pasar, como vuelvo a repetir, es esto, ¿no? Que se junten estos dos terminales, ¿no? Si se juntan, van a recibir posiblemente una descarga por encima de los 15 amperios. En nuestros domicilios tenemos llaves térmicas que trabajan como máximo 15 amperios. Claro, en zonas residenciales. En zonas industriales de repente podría ser un poquito más, pero en zonas residenciales normalmente y el común de la gente, ¿no? Trabaja justamente con 15 amperios. Y eso es lo que nos entrega la empresa eléctrica. En este lado de nuestro distrito, del norte, es el que maneja esto, ¿no? Pero, ¿qué estoy hablando? Estoy yendo muy allá. ¿Ya? Y en otros distritos, me parece que es Luz del Sur. Me parece que es Luz del Sur. Bien, bien, entonces tenemos que tener en cuenta estos puntos, ¿no? No podemos por ningún motivo que estos dos se junten. A veces sucede en las instalaciones eléctricas que utilizan un cable muy delgado y este cable se recalienta y al final, ¿qué es lo que sucede? Se juntan los polos. Se juntan los polos y al final, obviamente, ¡pum! Corto. Los incendios, los accidentes. En las épocas navideñas, ¿no? Justamente en esas fechas, fin de año, ¿no? Llega a pasar esto, ¿no? Entonces uno no entiende, pero si yo lo enchufé solamente esto, es que hay mucha carga eléctrica. Cuando hay demasiada carga eléctrica, también el tamaño del cable influye también, entonces recalienta. Y ese recalentamiento muchas veces hace que se junte los cables y al final es como si lo uniera, ¿no? Entonces ahí es donde ocurren estos accidentes. Entonces, vuelvo a repetir que por ningún motivo estos dos terminales se llegan a juntar, ¿ya? Bien, características de este voltaje. Es inestable. Es inestable, ya sabemos que es de 220 voltios. Es inestable, ¿no? Podría de repente darme de los 220 voltios o como también menos también, ¿no? 210, 200 o también superior a ello. 230, 240, por decir, ¿no? Podría pasar eso. Entonces, ahí hay que tomar ciertas precauciones, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver, pues, vamos a ver qué encontramos. Miren, señores, entonces, voltaje de corriente alterna, creo que ya hemos ubicado. Tenemos estas dos escalas, 200 y 750. Ahora sí, quiero su participación en el chat de lo que vendría a ser el Google Meet, ¿no? Quisiera saber esta escala, ¿qué escala estaríamos trabajando? ¿Cuál sería la mejor elección sabiendo que voy a medir 220 voltios, teniendo estas dos escalas, 200 o 750? ¿Cuál elegimos? ¿Cuál de estas dos elegiríamos si sabemos que vamos a medir 220 voltios? ¿Ya? Escríbanlo ahí. Aún así, sea tardío, me gusta la participación. Esa es su asistencia, señores. La participación es su asistencia. ¿Ya? Entonces, para mí, no es que yo voy a tomar lista, ¿no? Si quieres, contesta, si no, no, no. A mí la lista es la participación. Ojo, ya les voy avisando, ¿ya? Entonces yo no voy a tomar lista, no me voy a tomar el trabajo. Son más de 30 y prácticamente no voy a poder. Entonces todos manden así sea equivocada, así sea correcta o tardía, manden su respuesta. ¿Ya? Entonces ahí para tenerlo en cuenta. Bien, de tener en cuenta estos puntos, ¿no? Estas escalas, por eso en la cámara y que trato siempre de acomodarlo, ¿no? Para que se pueda visualizar de una manera correcta, de una manera eficiente, de acuerdo también al tipo de video.
Bien, entonces vamos a ir viendo. Entonces, si voy a medir 220 voltios y tengo estas dos escalas, obviamente la escala que vamos a elegir es la de 750 voltios. La de 750 voltios. Bien, por eso vamos a ver qué recién contestado, por decir aquí. Vamos a ver, vamos a ver bien, excelente, ahí me da felicitaciones. Estamos viendo, tenemos un número de 28, ¿no? Entonces, ahí creo que estamos bien, ¿no? Estamos bien, 750, muy bien, excelente. Yo, cuando termine de instaurar la clase, ¿ya? Cuando termine de instaurar la clase, hay un tema de participación en el chat. Eso, por decir, es mi asistencia, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso, bastante interacción en todas las clases. Aún así sean, profe, no ha preguntado nada, ¿ya? Haz una pregunta, haz una pregunta. Va a haber un momento en que yo voy a responder, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver de esa forma. Hay una interferencia, me dice. A ver, justo a la corriente alterna, ¿ven? Vamos a ver un ratito. Sí, creo que ya se solucionó. Bien. Ahí estaba justamente con el tomacorriente. ¿Bien? ¿Ven lo que les digo, muchachos? Está generando ruido, ¿no? Bien, vamos a ver. Continuamos. Entonces, vamos a trabajar de esta forma. ¿Ya? Vamos a ir viendo cómo esto se grafica. Bueno, vamos a colocarlo. Entonces, no tenemos mucho tiempo. 750 ya está elegido. Presionamos ahí. Este HV significa high volt, ¿no? Que es alto voltaje. Estamos en la escala de 750. ¿Qué significa 750? Que como máximo va a medir 750 voltios. Y aquí como máximo medirá 200 voltios. ¿Ya? Entonces, obviamente, si voy a medir 220 voltios, hay una diferencia ahí de 20 voltios, tengo que elegir obviamente una escala superior. Entiéndanlo bien, y esto que quede como regla. Las escalas del multímetro siempre tienen que ser superiores a lo que van a medir, ¿ya? A lo que van a medir. Estamos hablando, por decir, si vamos a medir 220 voltios, ¿no? 220 voltios, elegimos obviamente una escala que sea superior a ella. En este caso va con 750. En otros multímetros, por decir, no tendrán 750, sino de repente 1000 voltios o 500 voltios. Ya depende del multímetro. ¿Ya? Entonces no nos hagamos problemas. Bien, bueno, vamos a medirlo, pues. Vamos a medirlo a ver qué nos da. ¿Ya? A ver qué nos da. ¿Ya, muchachos? A ver un ratito, por favor. Voy a cambiar de posición. Colocamos por acá al multímetro. Y por este lado, a nuestro... Eso es. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a ver. Profe, ¿y dónde va a medir? Cuando yo meto los terminales, no marca nada. ¿Qué pasa? Miren, miren señores. Ahora vamos con el microscopio. Miren aquí. Lo que sucede es que en estos terminales y también en sus tomacorrientes van a encontrar unos terminales de metal. Vamos a ver ahí, no sé si se aprecia. Ajá, ahí se lleva a observar, miren. Es que la electricidad, el calor, la corriente, el voltaje viaja a través de los metales, de los elementos conductores y también semiconductores. Pero vamos al cableado. Nuestra luminaria, nuestros interruptores, nuestros tomacorrientes están conectados con cables de cobre, ¿no? Alambre, profe, yo veo que no es cable, sino es un alambre. Claro, es que es más pesado y obviamente por la carga eléctrica, obviamente tiene que ser superior. Entonces es ahí donde de repente vamos a depender también de ellos, ¿no? De estos metales que van a estar dentro de lo que vendría a ser el circuito de nuestra luminaria, de nuestros interruptores, para poder realizar las mediciones. Ahora, profe, entonces tendría que insertar las puntas justamente en esos terminales para que tenga contacto con el metal y recién ahí pueda ejecutar
podamos ver el voltaje que este tiene. Así es, así es. Voy a tomarle una fotito para que esto se pueda ver mejor. Print y lo mandamos al grupo, cosa que de repente ustedes se acuerdan en el momento en que estoy explicando eso y coincida con el video con el cual nosotros vamos a ir trabajando, ¿no? Vamos a ver acá. Clicamos y ahí lo mandamos. Eso es. Muy bien. Ahora vamos con el video. Bueno, ya he explicado esto, creo que ahora sí podemos hacer la demostración. Vamos a ver las características. Estamos en un proceso básico. Recuerden de que esto para mí es importante, ¿no? Para que sigamos, obviamente, en este aprendizaje y poco a poco vamos a ir incrementando el nivel. Para las personas que tengan cierta experiencia, les pido también la paciencia del caso, ¿no? Porque obviamente los grupos son heterogéneos. Bien, vamos a ver. Vamos a ver, señores. Vamos a colocar acá las puntas del multímetro y vamos a ver qué nos muestra. Vamos a ver aquí. Cliqueamos y 750 y colocamos ahí cuánto es el voltaje. Bien, ahí nos está dando un voltaje de 200, entre 220 y 217. Siempre va oscilando, ¿no? Siempre va a oscilar. Ahí tómenle una fotito, muchachos. Yo no, obviamente estoy con las manos ocupadas, como para poder tomarle una foto. Vamos a ver, ahí está. Ahí ya no se ve el tipo de cable. Ahí está. Bien. Bien. Estamos midiendo alterna. Vamos a ver aquí. Print. Y lo mandamos a grupo. Vamos a ver un ratito. Eso es. El voltaje es oscilante, como están dándose cuenta. Vamos a ver aquí. Colocamos. Print. Y lo mandamos. Profe, ¿este voltaje tiene polaridad? En realidad no. Miren, ahorita lo estamos viendo de esta forma. Miren. O sea, no lo conocemos como polaridad, sino tiene otro tipo de polaridad, no como positivo ni negativo, sino tiene otro tipo de polaridad, polo fase y polo neutro. Pero ya vamos a hablar un poquito más sobre ello. Bien, acá está en esta posición, voy a intercambiarla y me tiene que dar el mismo voltaje, el mismo comportamiento. Colocamos ahí. Ahí lo tenemos. Vamos a tomar una fotito. Con esto podemos deducir de que no tiene polaridad, ¿no? Digamos, y lo mandamos a grupo. Bien, en un primer momento estábamos viendo esto, ¿no? Miren, los terminales de metal que estamos observando en este momento hace contacto directo con las puntas, ¿no? Entonces, eso sí, hay que estar atentos ahí de que eso suceda. Con eso no quiere decir de que se metan ahí directamente lo más cerca posible, ¿no? No, simplemente observarlo, nada más. Bien, 220 voltios, ahí los vamos viendo. Ahora, invertimos la polaridad y ¿qué pasa? Vamos a ver por aquí. Aquí lo tenemos. Sigue siendo el mismo voltaje. El multímetro nos da la posibilidad de poder llegar a visualizar esto, ¿no? Su pico más alto, porque ya más adelante les explicaré justamente cómo es el tipo de onda que este tiene. Y al final, obviamente, vamos a tratar de ver con mayores detalles. Bien, sin embargo, este también tiene un tipo de polaridad, no como positivo ni negativo, sino como el polo fase y el polo neutro. Por decir,
muchas veces nos venden esto, o a veces en las cosas de repente de sus padres, sus familiares, de repente. Este es un desarmador piloto. No es tanto para que podamos desarmar, no lo compramos para ello, sino lo compramos para ver cuál es el polo activo y el polo neutro. Ese polo activo se llama polo fase, también se le conoce como polo activo o polo fase. Y bueno, vamos a ver justamente, si se prende una lucecita significa de que es el punto activo. Vamos a ver, clicamos aquí, se prende como una lucecita mínima, como para poderla distinguir, ¿no? Las cuales obviamente ya nos estaría indicando, ¿no? Voy a apagar la luz para que se pueda visualizar. Vamos a ver ahí. De repente no se ve, obviamente, por la... Ahí vamos viendo. Vamos viendo la iluminación. En el otro terminal, nada. Acá, sí. Profe, entonces es útil el buscapolo, como se dice. Sí, es un desarmador buscapolo, ¿no? Ahí se le conoce, pero es otro tipo de polaridad, ¿no? Es un polo activo, donde en este terminal justamente se recomienda hacer los interruptores, ¿no? Entonces, sí, pues, bueno, ojo, con esto yo no quiero decir de que se compren su buscapolo, simplemente les estoy orientando para que puedan ver justamente ese polo activo. Profe, si yo tengo contacto directo con ese polo y con este de acá, ¿me pasa corriente? Claro, hay que tener cuidado. Ojo que aquí en este terminal es donde en electricidad se utiliza para colocar los interruptores, en esta zona, justamente. En esta zona es la ideal para generar los interruptores, ¿no? Esos interruptores que cual prendes tu luz, ya, ahí es donde necesitamos colocarlos, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí estamos viendo. Vamos a prender la luz. Hágase la luz. Vamos a ver ahí. Muy bien. Creo que está ahí. Estamos. Bien. Esto con respecto a alterna. Características, entonces, para tenerlo claro y obviamente ya verlo como una regla. Primero, este tipo de voltaje no hay polaridad. Dos, es inestable, como habrán podido ver. Tres, lo podemos encontrar, lo podemos encontrar en los tomacorrientes, es el lugar eh, más accesible para nosotros. La luminaria también, en la misma luminaria que ustedes están utilizando, sus fluorescentes, ¿no? Estos fluorescentes también que de repente tengamos en casa, bueno, esos serían las alternativas que tenemos. Ahora, fuera de ello, subestaciones eléctricas, los transformadores del norte, de luz del sur, ¿no? Son inmensos y también, obviamente, las torres de alta tensión también, obviamente, ¿no? Son zonas que, obviamente, no vas a encontrar ahí 220, pues ahí prácticamente vas a hacer mínimo sus 10.000 voltios en alterno, o sea, es peligroso también trabajar con ello. Entonces, sí, obviamente, tener mucho cuidado en ese sentido. Muy bien, entonces ahí creo que estamos viendo esta parte, simplemente estamos observando estas características de alterna. Ojo, vamos ahora con continua. Vamos a ver aquí, vamos a retirar esto. Y ahora cambiamos a continua. Continua, ahí es lo que nos interesa. Baterías, pilas, que de repente por ahí podríamos tener en casa, ¿no? Entonces van a ser muestras donde nosotros podamos visualizar, ¿no? Vamos a ver aquí, un ratito por favor. Vamos a ver aquí. Estamos casi terminando. Vamos a ver. Bien. Bien, chicos, entonces, baterías de celulares, baterías
de repente nuestro multímetro, como esta, siempre en las baterías o las pilas tienen un indicador de polaridad. Por decir acá nos está diciendo que este es el polo positivo. Obviamente el otro extremo es el negativo, ¿no? Y vamos a poderlo medir. Es una batería de 9 voltios. Acá, por decir, encontramos una pila que también tenemos en casa, de repente nuestro control remoto, ¿no? Y bueno, también nos indica su polaridad, ¿no? Positivo, y en el otro extremo, el negativo. El positivo estaría justamente en esta cabecita que de repente si no te habías enterado, era el positivo. Bueno, ahora ya te estás enterando y bueno, ya aprendiste algo importante. Ahora, en el caso de la batería también tiene un indicador de polaridad. Vamos a verlo con el microscopio para que se pueda observar mejor. Vamos a ver aquí. Colocamos aquí y nos da a entender esto. Vamos a ver aquí. Ahí lo tenemos. También tiene su indicador de polaridad, ¿no? Ahí lo llegamos a observar. Print. Y lo mandamos al grupo para que podamos tener en cuenta. Vamos a ver acá, un ratito, por favor. Vamos a ver. Copiamos, control V y ahí lo mandamos. Muy bien. Ahora, ¿qué características tienen estas baterías? Vamos a ver. Por decir acá nos está indicando, acá hay una batería que de repente tiene más claro esto. Vamos a ver aquí, son baterías donde hay unas especificaciones que obviamente tendríamos que hacerle caso. Vamos a ver aquí. Vamos ahí, miren. Eso es. Ahí nos dice batería de litio, que es el compuesto químico en el cual estas baterías trabajan. El valor nominal, voltaje nominal, que es el voltaje promedio, el estándar de voltaje como para que pueda encender un celular. 3.8. Al costado, profe, vemos una B con unos puntitos y una raya, sabiendo de que esa simbología corresponde a voltaje de corriente continua. ¿Ya? Entonces ahí también vemos las especificaciones técnicas, ¿no? 9.88 watt hora, que es la potencia de esta batería. Carga de voltaje cuando está full carga, 4.35 y con un amperaje de 2600 miliamperios. Poco, la mitad prácticamente de las baterías actuales, porque las baterías actuales mínimo ahora tienen 5000 miliamperios. Entonces estamos hablando de un promedio reducido bastante bajo, comparativamente hablando con las que existen ya en el mercado, ¿no? Entonces ahí vamos viendo. Esas características se los mando para que también lo tengan presente. Muy bien, creo que hasta ahí no tenemos problemas. Creo que se está observando. Estas son características de las baterías, ¿no? Y que en promedio van a ser de esta forma. Profe, la gran mayoría ya tiene baterías internas. Sí, eso viene la próxima semana. En este momento estamos viendo las baterías convencionales. De ahí vamos observando las baterías internas, cómo llegarlas a trabajar, cómo hacerles diagnóstico también. ¿Ya? Entonces ahí para tenerlo claro. Bien, vamos viendo entonces. Bueno, estas baterías tienen esta cualidad, ¿no? Ustedes van a ver los terminales. Vamos a ver aquí. Y bueno, profe, si es un positivo y un negativo, ¿por qué tiene 4? ¿No? Porque uno puede pensar, ¿no? Profe, usted mencionó positivo y negativo, pero nos está indicando ahí que tiene 4 terminales. Entonces, ¿cómo es la jugada? Miren, lo que sucede efectivamente, tiene un negativo y un positivo, pero también tiene sensores. Sensores que normalmente son sensores térmicos, donde utiliza termistores, los cuales detectan la temperatura de la batería pasado la hora y media de carga o 2 horas de carga. Llega a un nivel de temperatura y ese nivel de temperatura es un aviso para indicar obviamente al componente o al sensor de carga que ya la carga ha sido completada al 100%. O sea, profe, no es que no es un tema electrónico, sino más que todo térmico, el reconocimiento, sí, pero en base al tiempo de que estuvo conectada la batería con el cargador, ¿no? El equipo con el cargador y obviamente la batería, ¿no? Bien, entonces
pero nos vamos a dedicar a estos terminales, el positivo y el negativo, con los cuales obviamente vamos a realizar algunos cuadros de medición. Vamos a ver en qué condiciones se encuentran estas baterías, ¿no? Y realizar la medición. Profe, entonces, si va a tener un promedio, ¿no? Como usted había mencionado, 3.6, 3.7, ¿no? Bueno, ¿qué escala será la más apropiada de todas estas? Mire, tenemos estas escalas. Tenemos estas escalas que ya lo habíamos señalizado, ¿no? Tenemos la escala de 200 milivoltios, 2000 milivoltios, que es equivalente a 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios, 1000 voltios. Pregunta y ahí me contestan en el chat de el Google Meet. ¿Qué escala será la más apropiada para poder realizar la medición en estas baterías? En estas baterías, ¿no? Que vamos a ir viendo sabiendo que están en un promedio de 3.8, 4.2, 4.35. De repente el cargador también puede llegar a 5 voltios, 8.5 voltios. ¿Qué escala será la más apropiada para poder realizar la medición de baterías? Ya sabemos que es continuo, ¿no es así? Pero ¿qué escala de todas estas será la que vamos a elegir? Contesten ahí en el chat, por favor, en lo que vendría a ser el chat de Google Meet, por favor. Mientras voy sacando las baterías con las cuales nosotros vamos a trabajar. Aquí y acá. Vamos a ver. La batería. Y esta otra batería también. Bien, la escala de medición en no tenemos mucho tiempo, pero igual ahí dejen su respuesta. ¿Ya? La escala de medición obviamente es la de 20 voltios continuo. Colocamos de una vez para poderlo tener en consideración y obviamente también podamos entenderlo y trabajarlo a la brevedad. Otro detalle también, que las baterías de litio no son eternas. Puede pasar esto. Se hinchan producto de sobreexposición de carga. Y esto puede sucederles también. Entonces ahí estamos viendo, ¿no? Cómo llegan a terminar estas baterías. Profe, a mí me dijeron que puedo pincharle. Se desinfla. Sí. Es peligroso eso, ¿no? Con el litio no se juega, muchachos. El litio, por decir, si tuvieras un proceso no sé, un cigarro por ahí, es como el gas, ¿no? Puede generar algún tipo de accidente, ¿no? Lamentable, ¿no? Mejor en este caso es reciclarlas, ¿no? Y dejarla de repente en un depósito, especialmente de este tipo de baterías, ¿no? Entonces, para evitar algún tipo de riesgo. Bien, efectivamente, la escala de 20 voltios será la que nosotros vamos a utilizar. Bueno, vamos a ver. Vamos a medir. Bueno, esta batería de 9 voltios, miren. Estas baterías que son baterías líquidas, utilizan níquel cadmio, níquel metal. Obviamente no nos favorece, pero son de 9 voltios. Sin embargo, estas tienen 7 voltios. O sea, están descargadas. Estas no se pueden recargar como las de litio. Las de litio sí son recargables. Estas no. Estas baterías se desechan. Acá también, ¿no? Igual de la misma forma. Positivo o negativo. Acá de por sí ya sabemos de que donde está esta protuberancia, ahí colocamos, y nos dice que tiene 0 voltios, ¿no? O sea, totalmente descargada. Esta batería ya fue. Y ahora vamos con estas baterías. Vamos a ver. Positivo, negativo, respondiendo obviamente a lo que estábamos visualizando en su momento. Respetamos la polaridad y vamos a ver cuánto es lo que nos arroja. 3.85 voltios en esta batería. 3.85 voltios. ¿Ah? Vamos a colocarle ahí.
Vamos a apuntarlo conforme vamos midiendo, vamos a anotar los valores de los voltajes. ¿Ah? Acá llamamos voltaje inicial. ¿Ah? Voltaje inicial. Y tiene 3.85 voltios. Vamos a ver quién de estas tiene menor voltaje y a partir de ahí aplicarle carga. Vamos a ponerlo por un costado. Vamos a ver esta. Tenemos el papelito, pero mejor se ve de esta forma. Positivo, negativo. Cliqueamos. Un detalle también importante, señores. Acá dice positivo y negativo. ¿Qué tal si lo conecto al revés? Sale un símbolo negativo, ¿no? Si nos damos cuenta, ¿no? Sale un símbolo negativo diciéndonos que nos hemos confundido con la polaridad. Bien, el negativo va con el positivo. Nos da el voltaje, pero con un indicador negativo. Eso obviamente es un indicador de que tengo que cambiar la polaridad. Así como lo vemos, ¿no? Vamos a tomarle una fotito para que se pueda, obviamente, esto revisar. Print y lo mandamos a grupo. Vamos a mandarle una polarización invertida también, para que lo tengamos presente. Control B y ahí lo mandamos. Bien, invertimos y era lo que le decía, ¿no? Bien, positivo, negativo. Y lo vamos viendo. Print y lo mandamos a grupo. ¿No? Va a haber momentos en los cuales de repente yo no voy a poder enviar, así que les pido también un pantallazo. Me mandan un pantallazo. Eso también son participaciones, ¿no? Bien, continuamos. Bien, nos ha medido entonces 3.82 voltios. Muy bien, vamos a colocarle aquí. De este lado, porque es muy pequeño. Son sus voltajes iniciales. Esto es, lo que vamos a hacer es a esas baterías que están demasiado bajas, aplicarle carga directa. Estamos casi concluyendo. Voltaje inicial 3.82, ¿no? 3.82 voltios. Hasta el momento, esta de acá es la más baja. Vamos a ver esta. También de la misma forma, positivo, negativo. Y realizamos la medición. .99 es prácticamente 4 voltios. Bueno, colocamos entonces ahí voltaje inicial 3.99. No vamos a poderle realizar a todas las baterías, así es que solamente vamos a hacerlas a las baterías que estén más bajas. Vamos a ver. De todas estas, la más baja es esta. Ya, vamos a ver entonces cómo se comporta. Bien, para ello vamos a trabajar con esto. Una fuente de voltaje que en realidad es un cargador con conectores cocodrilo que nos va a ayudar obviamente a esta acción, ¿no? A cargarle directamente. Bien, este es un cargador. Claro que hay fuentes profesionales con las cuales podemos trabajar, yo les puedo mostrar de por sí, pero obviamente estamos en un curso virtual gratuito, entendemos que de repente no van a poder tener acceso, pero hay que ver otra alternativa más económica.
que sería justamente el uso de este cargador, ¿no? Un cargador que tranquilamente lo puedes tener en casa o si no comprarlo a 10 solcitos de repente por ahí, ¿no? Y sumándole estos conectores cocodrilo. Estos conectores cocodrilo serán justamente los que vamos a tener que instalar. Hay un videito que ahí se los voy a proporcionar de cómo instalar estos conectores cocodrilo, que ya se los he pasado a los grupos anteriores del martes. Y bueno, se lo voy a pasar a ustedes, ¿no? Está colgado en el canal también. Bien, entonces ahí tenemos estas, estos cargadores. Como verán, es un cargador reparado. Ustedes tendrán uno nuevo, pues muchachos. Yo no tengo presupuesto. Entonces, bueno, vamos a tener que trabajarlo de esta forma, ¿no? ¿Se ha reparado, se cambió? No recuerdo. El cable o el transistor, pero no recuerdo bien. Bien, ya lo hemos conectado. Vamos a ver cuánto es la medida de este cargador. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer, profe? Cuál es el, cómo lo hace? Como dice la canción. Vamos a ver acá. Les voy a mostrar aquí una información que es lo que vamos a realizar. Tenemos al multímetro, miren, la batería y el cargador. Obviamente el cargador tiene que estar conectado a la línea alterna, ¿no? O sea, conectado al tomacorriente, necesariamente. ¿Ya? Y este, a su vez, conectado con el multímetro, ¿no? Que lo vemos que está en la escala de 20 voltios continuo. Y, a su vez, también será conectado con la batería, respetando la polaridad positiva, negativa. Ahí, como lo ven, está en esa posición. Y eso es lo que vamos a hacer, pues. Las baterías pueden tener estos síntomas. Síntomas de avería, ejemplos. Dice, carga muy rápida. Así como carga rápida, ¿no? Pero así como cargó muy rápido, también se va a descargar bastante rápido. Entonces, eso podría llegar a darse. Carga inestable, también. O sea, que va cargando y va bajando, va subiendo, va bajando, va subiendo. Ese es un mal indicador. No carga con la fuente de voltaje directo. O sea, inyectamos voltaje y al final no pasa nada. Inyectamos voltaje y al final no pasa nada. Entonces, también es un mal indicador, obviamente, porque no tiene ninguna respuesta a pesar que le hemos aplicado, ¿no? Inyección de voltaje con la fuente. Bueno, vamos entonces a realizar esto. Profe, esa imagen, a ver, mándela, print, y lo mandamos al grupo. Profesor, una consulta. Sí, sí, dígame. Eh, ¿Eso también influye en la placa? Porque a veces la batería puede estar buena y en la placa puede estar ya en mal estado y haciendo un error y que la batería también se pueda dañar. Sí, se puede descargar. Sí, se puede descargar. Eso por alto consumo en la placa también. Eso podría darse. Pero eso ya lo vamos a ver posteriormente, señores. Estamos en este Ok, momento con la muchas gracias. batería. Sí, No, no, le comentaba. no, sí, obviamente. Bien, chicos, entonces vamos trabajando con eso. Voltaje inicial 3.82. Vamos a ver después de la carga directa cuánto nos arroja. Vamos a ver aquí. Para ello, vamos a tener que realizar acá lo siguiente, ¿no? Conectamos acá la fuente con, vamos a ver por aquí, positivo, positivo y negativo con negativo. ¿No? Lo vamos viendo. El voltaje de la fuente, miren, verán, es de 5.65, ¿no? 5.65. Bueno, ese es el voltaje de la fuente del cargador. Cuando entre en contacto con la batería, este va a tener una caída de tensión. Esa caída de tensión se va a observar que llega a bajar a 4 y poco a poco va a ir creciendo. En ese crecimiento vamos a diagnosticar, según su comportamiento, cómo es que este llega a trabajar. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo esto se llega a entender. Inyectamos voltaje y vamos a ver qué es lo que sucede. Positivo, positivo, negativo con negativo, y ahí vemos qué sucede. ¿Ya? Miren, respetamos la polaridad, vamos viendo que baja
el voltaje, 4.14, vamos a, por un periodo de 5 minutos a 10 minutos, bueno, por lo mismo que tiene algo de voltaje, yo creo que sería suficiente 5 minutos, ¿no? Como para poderlo manejar. Vamos a ver, 4.14, empezó con 4.14. Tómenle foto y mándenlo al grupo, por favor. Yo obviamente no puedo porque estoy con las manos ocupadas, por motivos que ya ustedes saben, obviamente. Mándenlo al grupo, por favor. Poco a poco va a ir creciendo este voltaje. Vamos viendo que de repente se va observando, aunque no va a un crecimiento uniforme, sino ya está en 4.19, 4.30. Vamos a ser pacientes, ¿eh? Puede ser que de repente acá no lo esté ajustando de repente el valor. Comenzó con 4.14. 4.16 y así sucesivamente. Va a haber un video de cómo instalar los conectores cocodrilo para que ustedes también lo hagan durante este periodo. Recuerden que aquí nos vemos el próximo jueves, ¿no? Para poder tenerlo claro. Estamos aprendiendo a recargar baterías. Muchos de los equipos, les comento, vienen apagados. Y a veces, por decir, solamente es la batería. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo trabajar en una batería de litio? De esta forma. Un cargador, su fuente, su cocodrilo, perdón, su multímetro, y ahí ver su comportamiento. Profe, yo he visto que no utilizan el multímetro. Claro, yo estoy utilizando el multímetro para ver su comportamiento, porque yo tengo que diagnosticar. Tengo que saber si esa batería sirve o no sirve. Hasta el momento, creo que sí está respondiendo, pero igual vamos a darle el tiempo suficiente como para poder saber si esta batería está correcta o no. Profe, lo mismo haría si tuviera una fuente de profesional. Sí, claro, por supuesto. Si tendríamos una fuente profesional, obviamente también lo utilizaríamos, ¿no? 4.18. Vamos a darle un minutito más y ver, porque ya estamos casi terminando, miren, ya van a ser la 1 prácticamente. Deberíamos haber terminado a las 2:30, pero por hoy día, que ha sido el inicio para muchos, hemos dado un preámbulo, dando las normas con las cuales vamos a seguir y creo que sí lo hemos entendido. La clase va a estar grabada y ahí se los voy a ir pasando. Bien, obviamente esta batería es de una carga promedio de 2.000 miliamperios, como mínimo, creo que está en 2.200, perdón, 2.200. Está cargando, vamos a 4.18, casi llegando a 4.18. Claro, es mínimo, pero está dentro de lo correcto. Bien, vamos a darle, creo que tiempo suficiente, 4.18, me parece que ya está. 4.17, 4.18, un poquito que se estabilice. Ya tenemos. Bien, creo que es suficiente. No nos queda mucho tiempo tampoco. Bien, vamos a ver. Comenzó con voltaje inicial 3.82. Vamos a ver aquí. 3.90, 89. Ha crecido. El crecimiento ha sido lento. Podemos decir de que está dentro de lo correcto.
Claro que va a ir descargándose un poco, pero se va a estabilizar al final. Voltaje final, que es después de la carga directa, 3.89. Vamos a ponerle aquí OK. No está hinchada ni sulfatada, ¿no? Como para podernos indicar algún tipo de problema. Bien, esto fue la carga directa en las baterías. Ahora, para el procedimiento de baterías internas, obviamente ya lo vamos a ver la próxima semana. Cómo hacer el diagnóstico con estas baterías internas, ya lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, espérense a la siguiente clase que va a estar igual de eh, entretenida que el día de hoy. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Primero, conseguirse su multímetro. Pues. Obviamente, la clase de por sí, si bien no es un condicionante para seguirla, pero si queremos de repente hacer algunas prácticas y aprovechar de repente con el multímetro, esta sería una de ellas. ¿Ya? Entonces, importantísimo, en todo caso, para que ustedes puedan acceder, ¿ya? Y ya en su momento eh, ya adquirirán de repente los demás, ¿no? Un cargador, como el que estamos observando aquí, también, ¿no? No está de más de repente indicarlo. Pues más bien vamos a colocarle ahí los puntos conectores cocodrilo, ya se sobreentiende que se tiene que instalar. ¿No? Vamos a tomar una fotito, ¿no? Y lo mandamos al grupo. Vamos a ver aquí. El video se lo voy a colgar en la red y ahí se los mando el link para que ustedes ya lo puedan revisar, estar atentos. Sugiero que se suscriban, ¿no? Y ahí hay videos ocultos que solamente a los suscriptores nada más van a tener acceso. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Bien. Bien, chicos. Entonces, creo que nos estamos ya pasando con respecto al tiempo, ¿no? Ya como para poderlo trabajar. Bien, chicos. Sí, la red, como le decía, sí, la red a veces nos juega una mala pasada, por eso el video, por eso yo no utilizo video, no lo veo necesario porque al final lo que yo haga con los equipos, con los celulares, no necesito verme yo, o sea, en realidad no van a aprender mucho, al contrario, se van a asustar. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar de esta forma. Bien, la polaridad, por ahí hay una pregunta, dice, ¿cuándo nos daríamos cuenta de la polaridad? Bueno, bastante sencillo, ¿no? Creo que lo habíamos señalizado, ¿no? El indicador de polaridad del multímetro, ahí lo estábamos observando, ¿no? Si te confundes en la polaridad, va a salir un indicador negativo, ¿no? Entonces, en el multímetro, entonces sería una de las formas de cómo interpretar cuál es el sentido de la polaridad, ¿no? Positivo y negativo. Ya lo habíamos contestado, pero igual lo recalco para que de repente por ahí hay alguna duda en ese sentido, ¿no? Bien, bien chicos, entonces nos vamos a quedar ahí. Sí, Profesor, sí, profesor, tengo una consulta. ¿Se me escucha bien? sí, sí, dígame. Sí, sí, no lo escribo porque es una consulta un poco larga, entonces. Ujú. Tiene algo que ver con su clase. Mire, le comento, yo tengo un problema de electricidad con mi casa. Los señores que vinieron, los técnicos, dijeron que es como una caída de tensión, que por momentos en el día baja ¿qué sería? Pues la electricidad en mi casa o el Así es. voltaje, algo así. Ujú. Y El cuando voltaje, pasa así es. eso, el voltaje, ¿verdad? Mi computadora se apaga. Claro. Em, Ujú. Ese es un problema de la electricidad, ¿verdad? Claro, por supuesto. Mm, Como ya le sí, dije, ajá. el voltaje ideal es 220 voltios, pero Para va a una haber, computadora también, ¿verdad? por Para que supuesto, funcione bien, por claro. supuesto, por supuesto. Y de repente en esa zona están haciendo arreglos, algo. A veces pasa que están instalando Sí, gas ujú. o están, no sé, reparando algo y a veces hay caídas de tensión por consumo, pues.
Entonces, Ajá, es ahí donde de repente no nos claro. avisan y se apagan los artefactos. A veces vemos que nuestro fluorescente se va haciendo cada vez más bajo. Entonces, sí, eso es ya producto de la empresa eléctrica. Pero Ujú. si Y eso es lo que me indicaron, permanente, ojo, ajá, eso es permanente, eso hay que reportarlo, ¿ah? sí, Porque justo eso es lo que hemos hecho. esa caída de tensión también, ojalá que sea en toda la zona y no solamente en ti. Sí, profesor, le comento eso también. Nos dijeron que pasa eso porque nuestra casa está en la última línea, em, y que vamos a tener este problema y está en trámite nuestro reclamo, sí. Pero mientras tanto, para que funcione mi computadora, me recomendaron un Un equipo que se estabilizador llama UPS. o un OPS Un, también, ajá, pero es un caro. UPS. Sí, ¿eso funcionaría para eso? ¿Sí le serviría? Claro, ¿Qué es pero eso? temporalmente, porque el UPS se apaga y te da máximo media hora para que puedas salvar tu información, no es permanente. Ah, ya digamos si yo tengo el UPS conectado, digamos si quiero hacer mi trabajo todo el día en la computadora, porque Puede de la caída de repente, tensión en mi casa es todo como el le digo, día. le durará, es que Ajá. internamente el UPS tiene una batería y esa Ujú, batería, obviamente, cuando se apaga el fluido eléctrico, alimenta directamente a tu computadora, a tu CPU. ¿Para qué? Para que ujú. pueda guardar tu información. Solamente te da opción a eso. No es que vas a seguir trabajando toda la noche. No, no, no. La batería se descarga y obviamente llega a un punto de que ya esa energía es insuficiente y también se va a apagar. Ah, ya. Y si yo tengo el UPS enchufado también a la electricidad, o sea, Claro, porque que tiene que ¿cómo estar le... así, tiene que estar Ajá, así, ajá, tiene que estar claro, así porque se va a recargar. claro, enchufado constantemente junto con la computadora. Claro. Es que el UPS es como un Ya, estabilizador, solamente que ajá. internamente tiene una batería. Cuando se va el fluido eléctrico, esa batería entra en acción e internamente tiene un conversor de energía de continua a alterna. Entonces, con esos 12 voltios de esa batería transforma la corriente el voltaje de corriente continua a corriente alterna. Pero eso es de manera temporal. Claro, y digamos si es que la electricidad aquí en mi casa se estabiliza en unos 5 minutos, ¿puede continuar trabajando con el Sí, normal. UPS? Mira, yo te recomiendo algo. Si A ver. llega un punto que de repente es inestable, para tu, para tu computadora te sugiero Ujú. cómprate un estabilizador de voltaje. Si es posible, Omega o Force, ¿no? Cualquiera de los dos, Es- esas son muy buenas ya. marcas. ¿Ya? Estabilizador de Estabilizador de voltaje, voltaje. ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque con esa inestabilidad se va a llevar tu disco duro. El disco duro es el que Mm, sufre ahí, con esas ujú, inestabilidades. Entonces te sugiero que mm. compres un estabilizador de voltaje para que evitar esos pequeños cortes. Y cuando de ¿Y de qué repente marca por me sugirió? ¿Qué Omega, marcas eran? Omega o Force, Force, se escribe Force, Force. Force. Ya. Esos Yo tengo el Porsche. son los mejorcitos. Ujú. Un Ah, ya, profesor, estabilizador. está bien. Un estabilizador, Sí, Porque cómprate. O porque, sea, cuando la un UPS energía es sí, caro, llega ¿ah? porque, baja, No es el fácil. estabilizador hace que la energía que llega a mi compu no interfiera. Claro. Elegante, ¿no? Trata de nivelar. O sea, por decir, si ujú, baja a 180, ¡pum! Le ujú. manda un pico de energía que llegue a 210 por decir, para que no se te apague. Entonces, Ah, ya sí, eso porque Sí, sí, en sí. él va a demorar un poquito en resolver ese problema, nos han claro, dicho. un estabilizador Entonces, está a 100 soles. Bueno, ahorita cuando pregunté, estaba a 100 Converso soles. contigo Ahorita no sé por cuánto estará por esposo. el tema del dólar, pero debe Que estar por me ahí. molesta. ya. Ah, Cómprate ya, uno ya nuevo, está bien, de profesor. preferencia uno nuevo. Ajá, Que No de yo no, segunda. claro. pues, que- Segunda ya sabes ¿quieres que siga Ya. de dónde es Ok, plástico. gracias. No, Ya ve. nada, no lo veas de que cuando no. Bien, bien chicos, entonces nos quedamos ahí ya prácticamente ya más de la una. Ya nos estaremos viendo. Revisar sus apuntes, los nuevos, y ya más tarde les envío el video. ¿Ya? Ahí se suscriben ahí al canal que ya les voy a ir indicando. También está ahí el video anterior para que lo puedan revisar y traten de adquirir su
su multímetro. Ya eso de por sí sería lo más apropiado. No es un condicionante, pero sí de repente va a ser necesario para tus prácticas. Bien, chicos, se cuidan, se cuidan. Nos estaríamos viendo hasta el próximo jueves. Se cuidan. Muchas gracias, profe. Esperemos el Gracias, Muchas video. gracias, profesor. profesor. Hasta la Buena la próxima clase. semana. Chao. Chao, chao con todo. Saludos. Luego.